Continuando con las entrevistas relacionadas a entidades del área de salud, entidades de pacientes, patologías, enfermedades poco frecuentes, todos estos temas que lo venimos encaminando desde hace un tiempo largo y que nos interesa que el público en general los vaya conociendo, se vayan acercando a las instituciones que prestan sus conocimientos, su colaboración, la sociedad trabajando para la sociedad. En esta ocasión, en línea, la señora María Marta Bertone, que es presidenta de la Fundación Hemisferectomía, Infudemi, con su nombre abreviado, a quien agradecemos que nos acompañe en el día de hoy. Aquí le vamos a preguntar muchas cosas de nuestro interés, pero también de interés para la institución que necesitan comunicar en general. Muy buenas tardes, María Marta. José Bouzal habla. Hola, muy buenas tardes, José. Y nada, los agradecidos somos nosotros que nos des esta oportunidad de hablar un poco del trabajo voluntario que hacemos y de conversar con vos y con tu audiencia de temas como epilepsia, enfermedades poco frecuentes. Bien, vamos a comenzar en el origen, porque la Fundación de Hemisferectomía tiene un origen de cierta característica, creo como todas las entidades que se inician con pacientes o con familiares de pacientes, y esta no es la excepción. Así es, como vos lo decís, muchas veces cuando uno le toca transitar una patología poco frecuente, una enfermedad, cuando comienza a atravesarlo, en mi caso yo soy mamá de paciente, mi hijo tuvo una epilepsia poco frecuente que se llama síndrome de West, que es una epilepsia que comienza en bebés lactantes antes del año de edad en general. Y cuando mi hijo fue diagnosticado, al poquísimo tiempo del diagnóstico, el tratamiento que nos sugirieron fue esta palabra tan difícil que está en nuestro nombre, que es hemisferectomía. Y imagínate que te digan que el tratamiento para tu hijo es anular la mitad del cerebro. Por un lado fue un alivio, por otro lado fue una búsqueda de mucha información, nadie conocía sobre el tema en la Argentina, estamos hablando hace casi 14, 15 años. Entonces yo recibí, y junto con mi marido, el acompañamiento de una asociación de pacientes en Estados Unidos, y como te imaginarás, la decisión de hacer una hemisferectomía, de anular la mitad del cerebro a un bebé tan pequeñito, no fue una decisión fácil, y gracias al acompañamiento que yo tuve, decidí que una vez superado la urgencia, yo también iba a hacer una forma de ayudar a esas familias que tienen que tratar las epilepsias de sus hijos con tratamiento quirúrgico. Y así hace ya 5 o 6 años que estamos legalmente constituidos y acompañamos a esto, ¿no? A familias que tienen epilepsias poco frecuentes y tratamiento quirúrgico, porque muchas veces lo que no se sabe es que la epilepsia puede ser tratada con cirugía. María Marta, me interesa esos momentos, esos primeros momentos donde después de la búsqueda de un diagnóstico que muchas veces no se llega o se llega demorado o después de mucho tiempo, y es ese golpe de hielo que uno creo que siente en encontrar la respuesta, pero ese temor ante lo desconocido, ¿cómo se maneja y cómo se pasa al otro nivel de decir, no me quedo solamente con la respuesta que me dieron a mí, sino quiero dar respuesta a otros en situaciones similares? Así es como vos lo decís, José. Yo creo que está el infierno que uno vive y está la angustia y el dolor de tener un hijo con una epilepsia de un alto impacto, de un bebé tan pequeñito, y bueno, mi mamá me enseñó que hay que trascender la historia propia para ayudar a los demás. Y un poco, bueno, cada vez que llega una familia nueva, cada vez que acompañamos una familia, muchas veces me preguntan esto que me preguntas vos, ¿cómo haces para acompañar? ¿No te resulta doloroso acompañar a otros? Y la verdad que no, creo que porque uno sabe perfectamente lo que está viviendo, el infierno que está viviendo esa mamá o ese papá que tiene una epilepsia poco frecuente,
Y bueno, para mí me da muchísimo regocijo y muchísima satisfacción. Es un trabajo que me gusta hacer, que lo hago gratuitamente, no cobré por esto, nadie en la fundación cobra por el trabajo voluntario, pero creo que por lo menos no tenemos que atravesarlo solos. Nadie le va a aliviar a ese papá el dolor que está sufriendo, pero sí no sentirse el único en el mundo que lo está pasando. Y un poco porque cuando hablamos de epilepsia, y aprovecho para hablar en este espacio maravilloso que nos das, hay muchos tipos de epilepsia y tenemos que saber que el 70% de las epilepsias se controlan con medicación. Esto es, se toma una pastillita, un medicamento que indica un médico especialista que es el neurólogo, y esa persona va a andar bien, no va a tener muchos problemas, seguramente va a tener que ir a controles, pero va a tener una vida autónoma. Ahora hay un 30% de estas epilepsias que no se controlan con medicación y en general comienzan en la niñez, y cuando no se controlan con medicación se vuelven refractarias, eso es, continúan las crisis convulsivas, y estas crisis convulsivas de distinto tipo y distintas manifestaciones tienen un alto impacto en la vida de un bebé pequeñito o de un niño. Imagínate que mi hijo tenía 50, 70, 100 crisis por día. Y es desesperante, es una enfermedad que realmente uno la ve como el impacto diario, ¿no?, que tiene después de cada crisis. Entonces, cuando a nosotros nos dijeron que el tratamiento era quirúrgico y que era anular la mitad del cerebro, si bien puede parecer un tratamiento radical, también es cierto que lo que vivíamos no era calidad de vida, y la cirugía nos permitía una posibilidad quizás de una cura. Y esto fue así. Mi hijo hace 15 años 13 años y medio que que no tiene más crisis, tiene una vida que nunca hubiéramos soñado. Realmente pudimos transformar lo que los médicos llaman el curso natural de la enfermedad. Para nosotros es haberle dado una segunda oportunidad de vida, así que bueno, tratamos en este camino de acompañar a esas familias que tienen este ticket de una epilepsia que quizás necesita otros tipos de tratamiento. Una pregunta que seguramente les harán a aquellas familias que se acercan y que son parte de los temores que se tienen. Eh, Uno es el temor a la cirugía que se le plantea y el otro es las consecuencias que puede tener esa cirugía. ¿Qué es lo que ustedes les responden? Así es. El temor a la cirugía es una gran barrera porque no es solo el temor a la cirugía, sino es el temor a la cirugía en un niño, en un hijo. Entonces, muchas veces eso es un doble temor. Quizás la decisión sobre el cuerpo propio es más fácil a veces que sobre un hijo. Y en este sentido hay que saber que la cirugía es un tratamiento eficaz para las epilepsias, que tiene muy baja mortalidad, y que tiene algunas consecuencias, pero que cuando está bien estudiado y es un buen candidato a cirugía, la cirugía en sí misma, si bien es una operación muy importante, los datos nos dicen que es un tratamiento seguro y eficaz. Y con respecto, entonces, esta es nuestra función como asociación de pacientes, ¿no? Acompañar un poco el transitar, mostrar los testimonios de quienes ya hemos recorrido un camino, y esto sirve, ¿no?, como grupo de apoyo. Y en ese sentido sí tiene consecuencias. Cuando hablamos de cirugía para la epilepsia, hablamos de varios tipos de cirugía. En nuestro caso, la hemisferectomía, que es la cirugía más grande, donde se anula todo un hemisferio cerebral. Tiene dos consecuencias inevitables. Una es una hemiparesia contralateral al lado operado, y una hemianopsia visual, que es un tipo de disminución del campo visual debido a la anulación del lóbulo occipital, que es quien procesa la información visual. Pero dicho esto, estas consecuencias, lo que nosotros siempre decimos y lo que dicen nuestras encuestas, es que para los papás no hay consecuencia peor que el impacto de la epilepsia en la vida diaria. Uno cuando habla de quizás una hemiparesia o cuando habla de una hemianopsia visual parecen consecuencias muy grandes,
pero la realidad es que vivir con cientos de crisis diarias, vivir pensando que quizás haya que ir de urgencia al hospital porque nuestro hijo tiene un estatus convulsivo, o tomar 4, 5, 6 antiepilépticos todos juntos, o vivir con la ansiedad de cuándo va a ser la próxima crisis larga que quizás mi hijo no sobreviva, eso no es calidad de vida. Y la discapacidad, estas discapacidades que surgen después de la cirugía, no son otra cosa que diversas formas de movernos en el mundo. Con la discapacidad nosotros decimos se hacen las paces y con la epilepsia no, porque bueno, tenemos un país que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y entonces reconoce el acceso a andamiajes, sea lo que necesite esa persona con una discapacidad física. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos que hay que perderle miedo a la discapacidad. Lo que hay que tratar es de encontrar una calidad de vida y un acceso al control de la enfermedad. A veces confundimos enfermedad y discapacidad como si fueran lo mismo y nosotros podemos atestiguar que no lo es. Convivir con una enfermedad diaria no es lo mismo que tener una discapacidad. Así que bueno, es un poco, eso es lo que dicen nuestros estudios, lo que dicen nuestro día a día. El tema de la cirugía, ¿es posible a cualquier edad o hay un límite en la cual la cirugía es viable y cuando ya no es posible? La hemispherectomía, que es uno de los tipos de cirugía de epilepsia, en general se hace en edad pediátrica, pero porque estas epilepsias de alto impacto, cuanto antes las detengamos, mejor. En la Argentina, gracias a Dios, contamos con profesionales médicos que operan niñitos de apenas días de nacido. Esto es algo que no pasa en toda Latinoamérica porque se necesita una expertise y se necesita una calidad de terapias intensivas muy importantes. Y se opera también en jóvenes adultos. Nosotros tenemos jóvenes adultos de 20, 22 años. Y también porque el cerebro tiene una gran, que es una máquina maravillosa, nuestro cerebro, como todo el cuerpo humano, pero el cerebro tiene una gran cualidad que se descubrió en las últimas décadas, que es esto que se llama plasticidad neuronal, que muchas veces es un concepto raro, pero todos lo tenemos incorporado en nuestra vida diaria cuando decimos que bueno, que hay que aprender cuando uno es chiquito. Si uno aprende un deporte cuando es chiquito, lo aprende de mejor manera, o si uno aprende un idioma cuando es muy pequeño, tiene más facilidades para hablarlo, y esto no es otra cosa que la capacidad que tienen los cerebros de los niños de reaprender y de reorganizarse para aprender nuevos conocimientos. Entonces, cuando uno es niño, puede luego de la cirugía a reaprender a mover este cuerpo con la hemiparesia o a reorganizarse para las funciones cognitivas, etcétera. Entonces, ¿hay un límite de edad? No hay un límite de edad. Hay que encontrar un equipo de cirugía y un equipo de evaluación para cirugía de epilepsia adecuado que determine quién es candidato o no. Lamentablemente en nuestro país eso pasa en general en Buenos Aires, en Capital Federal, lo cual seguramente, José, vos lo sabrás tan bien como yo, que en nuestro país a veces la salud tiene un código postal, depende de dónde nacemos, es el acceso y las posibilidades que tenemos, algunos tratamientos y algunos diagnósticos, pero bueno, también somos afortunados que poco a poco se van abriendo otros centros de referencia en cirugía de epilepsia y ojalá esto haga que más niños tengan la posibilidad de un tratamiento adecuado y un acceso a una mejor calidad de vida. Nos diste un paneo sobre esa patología que tanto los ha preocupado a ustedes como familia y al resto de las familias que se van acercando. Contanos sobre las actividades que desarrolla la Fundación Fundemi. Bueno, nuestro primer gran objetivo es acompañar a las familias y lo hacemos desde el acompañamiento emocional, no solo desde de los grupos de padres que tenemos, sino también hay acompañamiento profesional con psicólogos,
hacemos asesoramiento gratuito para el acceso a la salud. Sabemos que muchas veces en la Argentina tenemos grandes leyes que nos protegen nuestro derecho. Tenemos la ley de epilepsia, que es la 25.404, tenemos la ley de enfermedades poco frecuentes, tenemos la ley de discapacidad, pero sabemos también que muchas veces no se cumplen, las obras sociales no cumplen con la cobertura de medicación o de rehabilitación o de algunos estudios diagnósticos, y bueno, ofrecemos un poco asesoramiento legal a estas familias para que accedan, ¿no?, a esto que la ley indica que es un derecho. Tenemos una asistencia económica para familias que son candidatas a hemisterectomía, sobre todo porque muchas veces, imagínate que uno vive en el interior, tiene que pasar unos días en la internación de cirugía y a veces cubren a uno de los dos papás y el otro papá no tiene posibilidades de pagarse un hotel, o la comida que sale más caro cuando uno viene del interior a Buenos Aires para cubrirlo esos días de tanta angustia. Entonces también damos algunos apoyos económicos. Y por otro lado, nos dimos cuenta rápidamente que no es solo abogar por los derechos de los niños que tienen cirugía de epilepsia, sino que también necesitamos hacer incidencia en políticas públicas para realmente tener para llegar a cubrir más los derechos que están vulnerados de todas las personas con epilepsia. Entonces, venimos trabajando en romper el estigma y las barreras que se encuentran las personas con epilepsia en general, la discriminación laboral, discriminación para contar en los compañeros de la escuela, cuando una mamá va a inscribir a su hijo y muchas veces no quiere decir que tiene epilepsia porque tiene miedo que no lo toman. Entonces hacemos grandes campañas de difusión. Este año iluminamos la Argentina en las 24 provincias de norte a sur por la epilepsia, en una campaña inédita donde iluminamos más de 50 monumentos públicos, 7 gobernaciones. Y venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación un poco en la implementación de algunas acciones que pongan a la epilepsia en agenda, porque parecemos siempre, si bien la epilepsia es una enfermedad prevalente, que afecta al 1% de la población argentina, esto es a más de 450.000 personas, no tenemos un programa de epilepsia y a veces parecemos los grandes olvidados, ¿no? Nadie se acuerda de hablar de esto hasta que quizás un deportista en un partido de fútbol tiene una crisis convulsiva y de repente hablamos todo de por qué se pasa. Entonces, bueno, trabajamos un poco para ponerlo en agenda. Estamos trabajando este año como acciones, vamos a tener un programa con las escuelas preuniversitarias de 5 universidades del país para trabajar con los adolescentes, que nos parece un grupo vulnerable en esto de la discriminación y el estigma, pero también nos parece un grupo multiplicador de difusión, porque una vez que ese adolescente aprende primeros auxilios o aprende cuáles son los conocimientos básicos de la salud cerebral, lo replica en otros ambientes, ¿no? Es un gran multiplicador de información porque lo replica en el club donde practica deporte, vuelve a la casa y charla con sus papás. Entonces nos parece un grupo etario muy interesante. Vamos a seguir haciendo cursos y capacitaciones en distintos centros de salud, así que los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales para estar atentos a las actividades. Y ahora en febrero, que es el Día Internacional de la Epilepsia, el segundo lunes del mes, vamos a hacer una zumba en Hurlingham, un poco para sumar pasos a una campaña mundial que se hace de 50 millones de pasos por la epilepsia, un paso por cada persona con epilepsia en el mundo. Y nuestra forma es haciendo una zumba en Hurlingham para bailar un poco y contribuir con cada paso a una sociedad más inclusiva. Cuando reproducimos la nota, el diálogo, transcribimos todo lo hablado, vamos a poner los datos como para que se pueda contactar, pero probablemente ustedes tienen una forma de comunicarse, algo que es fácil, como la gente se puede contactar con Fundemi. Tenemos por mail, que es info@fundemi.org. Puede escribir un mail contando cualquier necesidad, cualquier inquietud, cualquier pregunta, y dentro de nuestras posibilidades los ayudamos. Lo que no sabemos lo tratamos de averiguar. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, que pueden buscar Fundemi,
fund de fundación y EMI con H de hemisferectomía, o busca Fundación de Hemisferectomía. Es una palabra muy difícil, pero hoy gracias a la tecnología uno googlea y hasta parece que Google nos adivina qué queremos decir. Tenemos Twitter y si no pueden mandar, tenemos un WhatsApp que ahora te lo mando para que lo pongas en la transcripción, y la gente si quiere escribir por WhatsApp también lo puede hacer a nuestro secretario. María Marta Bertone, presidenta de la Fundación de Hemisferectomía, te agradezco mucho la comunicación como la labor que vienen desarrollando y que vamos a estar seguramente comunicados en otras oportunidades y acompañando estas campañas que realizan durante todo el año y durante el mes de febrero principalmente, donde has comunicado que van a conmemorar el tema de la epilepsia con diferentes actividades. No, los agradecidos somos nosotros, José, por tu amabilidad, por darle espacio a las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces son gente que trabaja gratuitamente, voluntaria. Invitar a la gente que si quiere se acerque a las asociaciones de pacientes y a cualquier otra organización civil de nuestro país. Si quiere donar, a veces no hay que donar dinero, se pueden donar tiempo, ideas. Y es una forma también de construir un mundo mejor entre todos. Así que nada, felicitarte, agradecerle a tu audiencia y estar a disposición de ustedes. Cuando quieran volvemos a charlar otro ratito. Gracias, Marta. Hasta prontito. Hasta luego.